Y viendo que esto había agradado a los judíos, estoy hablando de Herodes, ¿no es cierto? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes lo prendió y lo puso preso al apóstol Pedro, al discípulo del Señor, a Pedro, ¿no es cierto? Y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que el pueblo, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Llegó a la casa de Marcos, ¿no es cierto?, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a las puertas. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos le decían: es su ángel. Pero más Pedro persistía en llamar. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con una mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cuántos creen que estas palabras de Dios pueden decir amén? Una hermosa historia, después usted la puede meditar en su casa, pero es una preciosa historia de la palabra del Señor. Algunos, aparte, un poco, hasta en parte casi cómica, ¿no es cierto? Pero algunos no saben, acá en este pasaje cuando está hablando, hay varios pasajes de la Biblia que hay varios Herodes, ¿no es cierto? Muchas veces la Biblia habla de Herodes, pero no es solo un Herodes, sino que en la Biblia por lo menos se nombra a 3 Herodes. Herodes es símbolo del perseguidor de la iglesia, es un hombre malo, perverso, ¿no es cierto? Este Herodes que gobernaba en aquellos días en la zona de Jerusalén. El primer Herodes se llamó Herodes el Grande, se hacía llamar, y es el primero que persigue a Jesús. ¿No se acuerdan cuando quiere matar a Jesús? Mata a cantidad de niños buscando a Jesús. Luego a los reyes magos les intenta engañar y le dice: díganme dónde es para que yo vaya y adore. En realidad quería ir a matar a Jesús, pero Dios le reveló en sueños. ¿Se acuerdan la semana pasada que Dios le reveló en sueños a José, le reveló en sueños a los reyes del oriente, que no volvieran y que no le contasen a Herodes lo que estaba pasando, porque Herodes era un perseguidor de la iglesia, símbolo del perseguidor. Tremendo, porque Herodes, ya te digo, hay varios que no conocen, pero tuvo un hijo al cual le puso, como era la costumbre en aquella época, Herodes también se llamaba, ¿no es cierto? Pero este era Herodes Antipas. Y curiosamente también era perseguidor de la iglesia. Vos sabés que él fue el que mató a Juan el Bautista. Persiguió a la iglesia, persiguió a los apóstoles y persiguió a Juan el Bautista hasta que lo matan, ¿no es cierto? Y este es Herodes Agripa, ¿no es cierto? Este ya es nieto del otro Herodes, que encima también era perseguidor de la iglesia. Ellos también persiguió a toda la iglesia y los perseguía y los atacaba y los acosaba, a tal punto que mata a algunos de la iglesia, y en un momento lo encarcela a Pedro. Y dice que esa noche él se había propuesto que pase esa noche, al otro día le iba a sacar al pueblo para matarlo delante del pueblo. Miren qué tremendo. Un perseguidor, un hijo del diablo era este Herodes, ¿no es cierto? Pero son distintas generaciones. Y habla de aquellas persecuciones. A veces hay cosas que persiguen, hay cosas que por ahí te van a perseguir, enemigos
obras del diablo que te van a atacar, pero estamos declarando que viene un tiempo nuevo de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y que no importa la persecución que haya, Dios está en este tiempo trayendo bendición sobre su pueblo, bendición sobre su iglesia. Y fíjate que en este tiempo habla de marcar un tiempo nuevo, de entrar en un tiempo nuevo. Después de este tiempo, después de Hechos 12, se termina Herodes. Dios determina el final de ese tipo de persecución. Y después de eso comienza un avivamiento. En Hechos 13 es cuando todos los judíos, los cristianos comienzan a predicar, comienzan a ganar almas en cantidad a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra que llegó hasta aquí, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo hablaba de un tiempo determinado, un tiempo donde Dios estaba haciendo un quiebre. Y una de las cosas que a mí me venía de parte de Dios, que en este tiempo también estamos en tiempos de quiebre, tiempos de finales, donde tal vez hay persecución, donde tal vez hay lucha, pero la misericordia del Señor está con los hijos del Señor. Amén. No te preocupes, porque el enemigo no podrá hacer nada malo contra tu vida, porque si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces, pero no te preocupes, mira, fíjate en este pasaje dice que Pedro estaba encarcelado, lo iban a matar al otro día, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Y un chistoso dijo, y César quedó fuera de la oración porque dijo, orar sin cesar. Decía, no era sin cesar, era orar sin cesar, orar sin parar. No paraban de orar, comenzaron a clamar, Señor, libera a Pedro, haz tu obra, Señor, mira, Padre, mira. Y comenzaron a clamar, y comenzaron a clamar, y comenzaron a clamar. Y cuando la iglesia comienza a clamar, milagros ocurren. ¿Cuánto lo creen? Entonces, lo primero que te quiero decir, yo te digo, es esto, que en este tiempo va a haber situaciones difíciles y en este pasaje, algo de lo que a mí me llama la atención, y yo te quería dejar este primer punto, el ejemplo acá de parte de Dios es Pedro. Dice que a Pedro lo habían puesto mirá cómo estaba, cómo a veces no sabemos nosotros cómo Dios nos mira y el diablo sabe el potencial que hay en vos. La gente, Pedro era así nomás, no hacía nada. Le puso 16 soldados de la guardia romana que custodiaban, daban su vida. Además, después pierden la vida porque lo pierden a Pedro, después lo matan, porque ellos no debían perderlo porque ellos pagaban con su vida si perdían al preso. Le puso 16 soldados romanos al rey. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínense el terror que le tenía a Pedro. Qué tremendo, ¿no? A veces como nosotros no nos vemos y cómo el enemigo nos ve. Dice, ¿qué tenía miedo Herodes de este muchacho, de Pedro que se iba a escapar? Si era un hijo de Dios, alguien que había sido transformado por el Señor, pero él sabía que había un poder de Dios sobrenatural, ¿ven? Y tenía bien en temer. Porque dice que lo habían puesto en la cárcel adentro a Pedro, y dice que imagínense que está la cárcel, y había 2 custodios en la puerta, hacia adentro de la cárcel, 2 soldados romanos. Pedro dice que estaba atado con 2 cadenas, y al lado, adentro de la cárcel, ahí, al lado, así estaban los 2 soldados romanos. Imagínense ¿a dónde iba a ir Pedro, no es cierto? Y esa noche, pero sin embargo, fíjese esto, a mí me gusta este pasaje, porque dice que Pedro roncaba, tranquilo, estaba durmiendo. La paz de Cristo, la paz del Señor. Dice que los mares calmos no hacen a los buenos navegantes, sino que en los mares tempestuosos se ven los buenos navegantes. Y el barco no se hunde por toda el agua que hay afuera, sino el barco se hunde cuando esa agua entra adentro. Cuando los problemas, cuando las dificultades comienzan a entrar dentro de tu vida, te comienzan a quitar la paz. Pedro estaba seguro que su vida estaba escondida en Dios, y que si vivía para Dios, vivía, y si moría, él estaba tranquilo. Y me sorprende porque fíjate que estaba tan dormido, hacía acordar, estaba tranquilo, dice que hay un gran ángel en la cárcel, era como a las 12 de la noche, medianoche, y a otro día le iban a matar. Qué terrible, ¿no? Tenía la paz del Señor. Y dice, yo tengo esa paz, dice alguna. Roncamos tranquilo. Vas a acordar a los minas, porque los minas despertaste. Y imagínate que se iluminó a la cárcel, dice que se iluminó. Y cayeron desmayados los soldados. Y Pedro roncaba. Tal es así que se iluminó. ¿Puedes imaginar que te entras una luz así en el cuarto y hasta el ángel le toca? ¿No es cierto? Pedro, despertate. Un poco más tarde, Pedro le digo, deja de matar. No sabía que era el ángel. Pero vos sabés que dice que Pedro, despertate, le dice. Entonces lo primero que te quiero decir, que en este tiempo nada quite tu paz. Nada quite la tranquilidad que Dios te quiere dar. La gente corre de un lado, corre para otro. Y más en diciembre, viste que la gente te lleva en su trajinar y la gente se preocupa por qué va a ser el futuro, por qué va a pasar. Recién leía Yoli y me venía a la mente lo que decía un pastor: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Pero a veces no nos alcanza porque nosotros
siguiendo atrás, ¿no es cierto? Porque uno va por un lado y otro, y Pedro estaba tranquilo. Entonces en este tiempo, lo primero que te quiero decir en este fin de año, estate tranquilo. Tomá la paz de Dios, el futuro está en las manos del Señor. Pedro estaba pasando una situación difícil, pero la iglesia estaba orando y su vida estaba escondida en Dios. Y él sabía que nada malo le iba a pasar solamente si Dios permitía algo. Pero él estaba tranquilo. Por eso en este tiempo, en este fin de año, aunque el mundo corra, vos no corras. Porque hay que decir, ay, ¿qué va a ser el año que viene? Ay, ¿qué voy a aprender ahora? Ay, ¿qué me va a pasar? No, que pueda haber paz en tu corazón. Yo le preguntaba a pobre Ale, le digo, ¿qué vas a aprender el año que viene? No sé, dijo, déjame disfrutar. Recién me recibí, voy a disfrutar. No, está bien, hay que disfrutar. Porque yo le digo, ay, terminé el estudio, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? No. En este tiempo que vos te puedas poner en las manos del Señor y que vos puedas estar en paz en Dios. Me hacía acordar donde dice que había un hombre que estaba, un papá que estaba arreglando un auto, así un mecánico, y dice que viene su nenito y quería jugar con él. Y le dice el padre, bueno, para, dice, no puedo jugar. Y dice, papá, pero dice que iba a jugar, el niño tenía 3 o 4 años. Y le dice, bueno, para. Y entonces agarra una revista que estaba ahí, que tenía el mapa mundo, así, lo rompe así, y dice, bueno, armá este rompecabezas. Lo terminás de armar, le dice, y yo me juego con vos, le dice el padre. 3 o 4 años que iba a armar un mapamundo, ¿no es cierto? Había en una revista, y vos sabés que él se pone a armar el auto, y al ratito, a los 3 o 4 minutos llega, papá, ahí ya lo armé, le dice. Pero dice, ¿cómo que lo armaste? Lo mira y estaba perfecto el mapa. Dice, ¿cómo armaste esto? Dice, no, papá, porque del otro lado, dice, le da vuelta, y había el rostro de un hombre, había la cara. Dice, yo me di cuenta que armando al hombre, el mundo se arreglaba solo. Armando esta parte, el otro se acomodaba solo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios, no te preocupes por el mundo cómo corre. Si Dios llena tu corazón, lo demás se acomoda solo, lo demás se arregla solo. Deja que Dios llene tu corazón en este tiempo y que vos puedas estar en la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén y cuántos le dan una aplauso al Señor? Amén. Dice una frase, no podrás evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sin pedir que hagan nidos en tus cabellos. Amén. Entonces, que nosotros podamos estar en paz en la casa de Dios. Te quiero compartir una pequeña porción nada más de este pasaje. Y dice que Pedro agarra y dice que se le toca el ángel y le dice, Pedro, despertate. Se le cae en la cadena, se ciñe y dice que se le van abriendo las puertas. Y hasta que llegan a la última puerta, una puerta de hierro, pasa por toda la guardia y se le abre la puerta de la ciudad y él queda así parado 12. No dice qué horario es, pero debe haber sido medianoche, más o menos, gente toda noche, y se queda ahí en la calle, y el ángel lo deja y se va, y dice, no era una visión, él pensó que era una visión, por eso él pensaba que no era verdad lo que estaba ocurriendo, pensó que estaba soñando, era una visión, no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, allá la iglesia del Señor está orando, allá la iglesia del Señor está clamando, son como puertas del cielo. Si llega a las 8 de la noche, seguro los encuentro en la iglesia clamando al Señor. A ver, entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde los encuentro? Ellos tenían un encuentro reunido secreto que era en la casa de Juan Marcos. Y va a aquel lugar y llega corriendo, ¿no es cierto?, en ese lugar. Déjeme decirle otra cosa, que la puerta de la ciudad y la puerta de la cárcel, todo se abre. Pero la única puerta que no se abre es la puerta de la iglesia. Queda afuera, por ahí golpeando, dice, ábrame. Dice, porque hay puertas que somos nosotros las que tenemos que abrir, ¿no es cierto? Me hacía acordar, ¿sabe que habla de que Dios puede abrir muchas cosas, pero hay cosas que nosotros nos toca abrir? Me hacía acordar, nosotros tuvimos un predicador, acá algunos lo vio acá, vino a nuestra iglesia, se llama Pápola. Y vos sabés que él fue mendigo en la vida real. Muchos se acuerdan que vino acá a predicar, después un día lo vamos a traer de vuelta. Y él era mendigo. Se quedó en la calle, ¿no es cierto? Comía de lo que podía y había perdido todo. Y entonces él, en las iglesias donde va, están los videos en YouTube, se disfraza de mendigo. Él se disfraza de mendigo y entra a las iglesias y hace ese juego. También lo hizo acá en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Me decía, vos decís que justo no está el predicador, que no sé qué, que alguien va a venir, y entonces él entraba así, todo bien, hermano puede ver así, hagamos un juego, ¿no es cierto? En todas las iglesias donde lo va a predicar yo, y ahí cuento su testimonio, un testimonio impresionante. Pero después nos contaba cantidad de historias, predicó en cantidad de lados. ¿Sabes de cuánto se me va la palabra? Pero predicó hasta dentro del Gaucho Hill. Vos sabés que ahí dentro del Gaucho Hill, donde estaba el predio, ahí adentro él se paraba y predicaba a la gente, ¿no es cierto? Pero predicó en todos lados. Y dice que había iglesias donde a veces los porteros lo echaban y lo sacaban y decían, no, pero de última se dan cuenta que era el predicador. Y decían, qué bárbaro, ¿no? Porque cuántos lugares a veces echan a la gente o no saben o a veces no sabemos. Me hacía acordar también un hombre que alababa y adoraba al Señor y uno dice, no, acá no se alaba asaltando, acá no se alaba de esa forma.
y lo sacan afuera, ¿no es cierto? Y cuando se va a la plaza, este hombre dice, ay, Señor, mira, me echaron de esa iglesia, dice, porque ahí no se alaba de esa forma. Y dice el Señor, dice que lo mire, le dice, no te preocupes, que a mí ya me echaron hace años de ese lugar, ¿no es cierto? Que nosotros podamos ser un albergue de la bendición de Dios. Pasé por la otra donde dice que había una niñita que golpea la puerta y va a abrir la puerta la niñita, ¿no es cierto? Y llega que está con un hombre y abriendo la puerta, al rato viene para adentro y le dice a la mamá, dice, ¿quién era? Dice, no sé, un señor, le dice la niña. ¿Y qué quería? Yo quería saber si Jesús vivía en nuestra casa, dice. Y dice, ¿qué le dijiste? No sé, no supe qué responderle, le dice la niña. ¿Y cómo que no supiste? Pero que no dijiste que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, que ofrendamos, que estamos así, o sea. Dice, mamá, esa no fue la pregunta. Entonces nosotros cuando, ¿qué es la pregunta? Si Dios vive en nuestro hogar, si Dios vive en nuestra casa. Una cosa es que nosotros vengamos a la iglesia, otra cosa es que nuestra vida sea un lugar de reposo de la bendición de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Y vos sabés que por eso en este pasaje igual era un lugar de bendición, ese lugar era la casa de Juan Marcos, pero a veces la bendición viene tan grande que nosotros no la recibimos o no la entendemos, y eso es lo que yo quería compartirte en esta noche. Vos sabés que Juan Marcos en esta casa es donde Jesús toma la última cena del Señor. Juan Marcos es el que escribe el libro de Marcos, ¿no es cierto? Y también es donde se llena del Espíritu Santo, es el aposento alto ese lugar, y se ve que era un refugio de los cristianos, un refugio secreto. Pero es curioso ahí lo que ocurre, porque en ese lugar dice que llega Pedro y golpea. Y mirá este pasaje, qué tremendo que, porque dice que estaban todos orando, Señor, libera a Pedro, libera a Pedro. Y había una muchacha que se ve que era una criada, porque eran gente de plata, ella se llamaba Rode, y que escucha que golpean la puerta. Y va. Piensa que, capaz que piensa, uno dice que piensa que es otro hermano, tal vez tenía algún hermano que viene de noche a orar, que estaban reuniéndose para orar, estaban haciendo cadenas de oración, ¿no es cierto? Pero cuando va a la puerta, capaz que hasta esperaba una contraseña o algo. Del otro lado no se sabe qué le dicen, pero seguramente le dice, hola, soy Pedro, soy Pedro. Y dice que ella, ¡ah, es Pedro! Dice, y sale corriendo, y no abre la puerta, deja la puerta cerrada, ¿no es cierto? Y llega donde están los otros orando. Pero mira qué terrible, dice que estaban otros orando y dice, hermano, dice, es Pedro, Pedro está a la puerta. Y dice, deja de molestar, ¿qué está molestando? ¿Para que estamos orando para que Dios libere a Pedro? Señor, libera a Pedro, nosotros creemos. Pero es Pedro, dice, no, cállate, Señor, por favor, salva a Pedro, decía ellos. No que no lo maten a Pedro, pero Pedro está en la puerta, decía. Qué tremendo, ¿no? Cuando a veces oramos nosotros y no nos damos cuenta de que Dios nos está respondiendo. Fíjate, si vuelve el pasaje, dice, estás loca, mujer, le dicen. No le creyeron en ningún momento. Hasta es más, cuando escuchan que es su ángel, dice. No sé qué es. No sé. Es más, cuando dice que, como insistía la chica, es Pedro, viste que no, esta chica está loca, dice, pero qué tremendo, ¿no? Que en este tiempo nosotros nos podamos renovar en el Señor para lo que Dios quiere traernos. Porque a veces Dios nos va a sorprender. Ellos conocían por ahí todo y tal vez era una muchacha joven, y a veces son los más sensibles, los que a veces no entendemos mucho, pero sí sabemos que Dios nos está respondiendo. Y a veces tal vez no de la forma tradicional o de lo que otros piensan, pero sí Dios nos responde. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta del Señor a veces no viene como nosotros esperamos o como nosotros pensamos, o a veces nos sorprende de tal forma que ellos quedaron impactados. Ya te digo, estaban clamando para que Dios libere a Pedro, pero no creyeron cuando Dios liberó a Pedro. Que nosotros podamos ser personas de fe, porque dice que en ese momento abren la puerta y dice que se quedan atónitos, casi gritan. Por eso Pedro le hace con la seña, cállense. Ya ahora les cuento cómo les cuentan, cómo el ángel lo liberó y todo. Pero una cosa que a mí me venía es que nosotros en este tiempo seamos personas de paz, de tranquilidad en el Señor, que seamos personas de oración, porque viene un tiempo nuevo, pero que sepamos escuchar la voz de Dios. La oración también es un tiempo de nosotros, no es solo orar, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente a veces está con personas que hablan y hablan y hablan y son solamente ellos? Y Dios quiere que nuestra oración, orar es conversar con Dios. ¿No es cierto? Una conversación se trata de que yo hablo con Dios, pero Dios habla conmigo. Dios se manifiesta conmigo, ¿no es cierto? Nadie que está con una persona que habla solamente todo el tiempo. Él me hacía acordar, me dice que a mí uno que hablaba re vanidoso, ¿no? Que hablaba de él y hablaba de él, y un día se encuentra con un amigo que estaban en la calle y le dice, hola amigo, ¿cómo estás? Y este que hablaba mucho le dice, vos sabés, te quiero contar, dice, saqué un libro y escribí un libro así, y mi libro trata de esto y de lo otro, y me costó esto y tiene tantas páginas, como 2 horas estuve hablando del libro. Dice que mi libro, otro. Y otro amigo se estaba re aburrido, estaba durmiéndose por eso, dice, ay, si yo me estoy aburriendo, dice, vamos a dejar de hablar de mí, dice, vamos a hablar de vos. ¿Qué opinas de mi libro? Le dice. Era todo él, ¿no es cierto? Nosotros con el Señor, a veces estamos, y el Señor dice, pará. Quiero tener comunión contigo, quiero tener un encuentro contigo. Nosotros pensamos que la prioridad nuestra es la prioridad de Dios, pero la prioridad de Dios es tener comunión con nosotros.
La prioridad nuestra muchas veces es: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Pero la prioridad de Dios es que nosotros, a veces, a través de la circunstancia, nos acerquemos a Él y tengamos comunión con Él y que los conozcamos a Él. Después lo demás viene por añadidura. Se cansó de decirlo, pero nosotros: Señor, respondan esto, quiero conversar con vos, quiero tener comunión, quiero revelarte, quiero darte cosas, quiero mostrarte cosas nuevas. Por eso en este tiempo yo creo que el Señor nos va a sorprender. Y no sé cómo Dios te va a responder, pero esperar las respuestas de Dios, la misericordia de Dios y la bendición de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Y termino con esto. Porque no sé cómo lo va a hacer, pero tal vez no lo va a hacer de la forma convencional. Por eso cuando la respuesta de Dios venga de una forma, no digas: tal vez vos estás orando por un trabajo y Dios te trae esto. O vos estás orando, no sé, por algo y Dios se manifiesta de esta forma. Porque son las respuestas de Dios. Yo no sabíamos cómo Dios va a responder. Empecé a acordar un chiste, pero esto termino, luego oramos. Me dice que había un niñito que para estas fechas así de Navidad, creo que están niñitos y mandan cartas. Y llega al correo una carta de un niñito que para Navidad le manda una carta a Dios. Y decía: remitente Dios. Y el cartero abre, ¿no es cierto? Dice: gracias. Otra vez dice esta cartita, dice que dicen remitente Dios. Dice: ¿y qué hacemos? Y dice: vamos a tirarlo, le dice uno. Dice: no, dice, pero ¿cómo lo vamos? Capaz que ¿qué será lo que dirá? Y abre la carta, mira la cartita, ¿no es cierto? Dice: hola Dios, dice, soy Juancito. Ahí se reúnen los cuatro que estaban ahí en el correo. Dice: soy Juancito, dice, vos sabés que estamos re mal para esta Navidad. Era antes de Navidad. Dice: que queremos Dios que nos mande 1000 pesos para poder pasar bien esta Navidad, aunque sea que tengamos algo, mi padre está sin trabajo, qué sé yo. Porque vos sos bueno, Dios, mandame por favor, me dice. Y si esto del correo se quebranta, ¿viste? Le toca al corazón eso: oh, mira, pobre, qué bárbaro. ¿Y qué hacemos con esto? Y vamos a responderle nosotros, le dice uno. Y no me diga: ¿puedo tener plata? No, yo tengo 100, 200, 300. Puntan 800 pesos. Dice: no llegamos. Dice: bueno, mandamos 800 antes que mandarle nada, por lo menos. Vamos a mandarle, ahí está la dirección. Y le mandan, la carta a Juancito, 800 pesos. Pasa el tiempo y un día llega la carta, otra vez de Juancito, con remitente Dios. Entonces dice: hola, dice, y ya, mira, llegó la carta, venga, a ver qué dice Juancito. Y abren así la carta, y era dirigida hacia Dios. Dice: hola, Dios, antes que nada, gracias, porque vos siempre respondés, nos vino re bien la plata, gracias Señor, te agradezco, muchas gracias. Dice: una cosa, dice, podata, te quiero decir, nunca más me mande por el correo, porque esos desgraciados me pagaron 200 pesos, le dice. No sé cómo va a venir tu respuesta, no sé cómo va a venir la bendición que Dios te va a traer, pero de alguna forma Dios te va a responder, Dios te va a dar. Tal vez no de la forma convencional, pero sí Dios va a responder en este tiempo. Amén. Vamos a hablar por esta palabra al Señor y que pueda bendecir tu